la alimentación, la obesidad y por ahí las cuestiones que esto acarrea, ¿no? Y conocíamos algunos datos porque hemos hecho un par de entrevistas relacionadas con este tema. También hemos participado de algunas conferencias de prensa también relacionadas con esta misma temática. Tenemos invitados, Juancito. Exactamente, bajo este tema también tan importante, sobre todo en el mes de octubre, Sí. que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, el tema de la obesidad, ¿no? Sí. Está con nosotros aquí Pablo María Peralta Lorca. Él es un vecino de San Rafael que a partir de un trabajo final que pudo presentar con una temática interesante que se trata de el hambre y la manipulación en masa. Hoy nos acompaña aquí en el estudio para poder también charlar con él y, bueno, a propósito de eso, mostrar su punto de vista, ¿no? Pablo, bienvenido, buenos días. Te saluda Juan Manuel y Silvio también aquí. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va, Pablo? Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, contanos, ¿qué es este estudio que has hecho? El hambre y la manipulación en masa, ¿de qué se trata? Bueno, realmente este es un trabajo final de la Universidad de la Concagua, de la cual yo soy parte, Sí. en el cual habla de la materia de medicina interna, que es la que reúne a todas las materias en sí del último año. ¿Cierto? Nosotros tenemos que hacer una pasantía final obligatoria y hacer todos estos tipos de investigaciones con temáticas que realmente hoy son el eje dentro de la salud en medicina. Por ejemplo, ahora estoy re contento que se haya aprobado que se va a instalar la Facultad de Medicina en San Rafael. Sí. Porque esto va a hacer que se investigue. Y en los lugares donde se investiga, se producen progresos. Bueno, y justamente yo digo, bueno, ¿qué es lo que más vimos? Y como una estrategia, la atención primaria de la salud. Bien. La atención primaria de la salud, en la cual no se basa en el hospital centralizado, donde tienen que ir todos, sino más bien en el hospital y con los centros periféricos de los centros de salud, Sí. que es donde realmente la gente debe acudir. Sí. Que yo me he dado cuenta que acá en San Rafael sucede eso, pero en lugares más desarrollados como Capital de Mendoza o Córdoba o Buenos Aires o demás, realmente a los hospitales no están yendo porque saben que ahí es la urgencia. Sí. Ese es el gran problema que tienen las guardias hoy en día. Bueno, y tomé este tema porque, por ejemplo, son temas muy variados, como vos me preguntaste, Sí. ¿de qué vamos a hablar? Sí. Y bueno, vamos a hablar de la obesidad, Sí. porque es un tema terrible, porque acarrea una enfermedad terrible también, que es la diabetes. Que la diabetes no es una enfermedad aguda, una gripe que te la salvás del día de la mañana, sino que es crónica, te va a acompañar durante toda tu vida. Bueno, yo hice un análisis socioeconómico en el cual coloco a mi eje, la temática de mi estudio, donde hablo de pandemia nutricional, es decir, que pasa los límites Sí. nutricional, es decir, el alimento, no solamente alimentos, comida, sino también la educación como alimento. Sí. Bien, educativa, socioeconómica, marcador de la salud de los pueblos. ¿Cómo está el tema de la obesidad hoy en la provincia, por ejemplo? Y bueno, cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor la parte de la obesidad, no solamente por el sedentarismo, el uso de celulares, cada Sí. vez más televisión, Netflix, Sí. que esto, que el otro, sino que no hacemos actividad y encima los alimentos, que recién lo estaba viendo antes de venir, estudiando un poco, cada vez van a ser más de baja calidad nutricional, más cargados en carbohidratos, cada vez en base más chiquitos para que vos puedas tener Sí. acceso. No sé si se han dado cuenta que ahora con todos estos problemas Sí, es cierto. socioeconómicos, las botellitas son cada vez más chiquitas y claro, porque tenés acceso. Entonces no te sentís excluido. Son todos temas de marketing, ¿no? Sí. Para así poder seguir vendiendo los productos y generar ¿Qué es grandes lo que más ventas. preocupa, de acuerdo a tu visión y el estudio? ¿La obesidad o la desnutrición? No, la obesidad. Mucho La más obesidad. que- mucho más que la- Sí, totalmente. Sí, porque la desnutrición, vos vas a tener desnutridos crónicos. Sí. Como hablábamos con un amigo, vas a tener desnutridos crónicos. Pero el problema es la malnutrición. Sí. ¿Ah? Se ha dejado de consumir comida fresca, vegetales, frutas, proteína directa. Hoy lo que tienen los lugares de venta más natural y más fresco son los huevos. Porque los huevos no los puedes tener de otra manera que no Sí. son frescos, que no sean frescos. Claro. Y si no son de gallina, bueno, ¿de qué van a ser? Pueden ser de otros animales, ¿no? Que hasta son mejores también.
mayor aporte nutricional y demás. Pero bueno, lo que vamos es que a la gente se le engaña mucho con todo esto. Por eso, pero ¿por qué le serviría, digo, pensando en una cuestión política, claro, o sea, o una cuestión de marketing? Sí, yo entiendo que por ahí es una estrategia, ¿no? Pero ¿por qué le serviría, digo, a una cuestión de quien gobierna una malnutrición? Claro, bueno, por ejemplo, las dictaduras están hechas de pueblos que no tienen trabajo ni tienen nutrición. Es decir, nutrición, hambre. Tienen hambre. De eso están manejadas las dictaduras. Y en una de acá de los estudios que yo hice, fue la hambruna holandesa, por ejemplo, en la cual los deplorables nazis rodearon por solamente 6 meses a la ciudad de Holanda, a la principal, capital, y solamente por 6 meses los dejaron sin alimento. Bueno, esos niños luego tuvieron terribles problemas, no solamente de nutrición, sino también luego de las enfermedades crónicas. Empezaron a desarrollar lo que se llaman patologías autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, problemas de piel, diabetes principalmente. Bueno, y los que pudieron nacer, ¿no? Porque la gente no tenía nada de comer. Y Kissinger, otra persona que valorada en el mundo como una persona súper inteligente, pero al mando de, por ejemplo, familias multipoderosas, Rothschild, Rockefeller y demás, dijo que esto de la alimentación se podía utilizar como palanca para poder generar políticas internacionales. Porque Estados Unidos, desde el año 50, después de la guerra, dijo, si seguimos así, algún arma tenemos que tener. ¿Cuál de las armas tenemos que tener? Y bueno, empezaban a crear Internet, a descentralizar la información por todos lados y, por ejemplo, a producir escasez de alimentos en ciertos lugares. Que ahora se está revirtiendo. ¿Está todo pensado eso? Está todo pensado. Ah. Eso se llama manipulación en masa. Está todo, ¿Qué pasa con la realidad argentina, de acuerdo al estudio que has hecho vos? ¿Qué pasa hoy en la Argentina? ¿Qué pasaba ayer en la Argentina? Y bueno, por ejemplo, Buenos Aires es un macabro plan político en el cual se ha dejado a una población imberbe en el sentido de educación nula, baja. Por ejemplo, acá los trabajos que hicimos en lugares periféricos, y más bien periféricos, es decir, periferia alrededor, son asentamientos, lugares tomadas, tierras tomadas, acá de San Rafael, ¿eh? No voy a dar los lugares porque voy a... Barrios populares les dicen. Sí, pero son asentamientos, son tierras tomadas. ¿Tá? ¿Te guste o no te guste? Esa es la realidad. Que están a 700 metros del río Diamante y no tienen agua. Ni para riego ni para consumo. Pero cerca de ahí hay clubes deportivos en donde tienen riego por aspersión. Sí. ¿Entendés? La realidad, claro. Esa es la realidad de hoy de San Rafael. ¿Tá? Y vos los ves a la persona y vas por desnutrición. No, ¿qué es nutrición? Si son todo eso. Son todo eso. Además, no tienen trabajo, no caminan, no andan en bicicleta, no tienen transporte, no se pueden movilizar, están ahí estancados. Es como si fuesen agua estancada. Es terrible la situación. Y esto está sucediendo hoy. Ni luz, ni agua, ni gas. Si tienen luz, están enganchados de la red eléctrica y se producen incendios. Sí. ¿Ah? ¿Eso está todo pensado así también? ¿Desde acá? No sé, eso no está pensado justamente. Ah. Eso vendría a ser algo de que siempre se habla planificación urbana. Sí. No hay planificación urbana. Si no hay planificación urbana... No, ni tampoco económica, porque ni social también, ¿no? Porque la gente que llega a ese lugar o que está ahí es una cuestión de necesidad, de urgencia, ¿no? Sí, y por lo general son ex basurales o basurales. Sí. Es típico de las grandes ciudades. Por ejemplo, si hablamos de grandes personalidades, como por ejemplo Madre Teresa. ¿Dónde se desarrolló Madre Teresa? En Calcuta, ¿no es cierto? En lo que eran los basurales. Si la gente vivía del basural,
Cuando llegaron los militares a sacar los basurales, ella se puso arriba del basural y dijo, no le saquen la basura, porque la gente vive de la basura. Claro. No, eso acá en San Rafael no es que no está pensado, está no planificado, que sería un grave problema, la no planificación urbana. Y cuando llegan personas, como por ejemplo yo tengo un gran amigo que estuvo muchísimos años en el exterior, en Francia principalmente, Rusia, Estados Unidos, en todos lados, de planificación urbana, geográfica y demás, se encuentran de que llegaron al gobierno, ¿no es cierto?, pero no tenían una oficina en donde poder sentarse con una computadora. Claro. Porque tenían más empleados que lugares en la casa de gobierno. Por decir la casa de gobierno, Sí. no era la casa de gobierno, ¿no? Y tenían que trabajar remotamente con su computadora desde su casa. Y ellos eran los que estaban haciendo la planificación. Claro. Imagínate lo que es. Eso a nivel Mendoza. Pero bueno, a nivel salud, San Rafael está muy bien. Dentro de lo que es centro de salud y hospital está bastante bien. La gente acude a los centros de salud, ¿no? Sí, acude. Pero la cosa es que tiene que acudir más. ¿Por qué? Porque le saca el derecho Sí. a las emergencias, a las urgencias, que no es lo mismo emergencia y urgencia, al hospital. Entonces caen por un resfrío común a una guardia. Entonces vos decís, el médico se enoja porque, el médico se enoja, No es que estoy en defensa de los médicos, no, porque creo que el médico ya está cansado también de atender cosas que no son urgencia y emergencia. Que lo debe Que tiene solucionar que el ir centro de por salud. Consultorios externos. Tampoco estoy de acuerdo en que el hospital sea la masa que se está creando inmensa, porque tendría que ya ser otros hospitales. Es increíble que ya casi alcanzando 200.000 habitantes en San Rafael haya un solo hospital central importante, público. Y bueno, después hay que ir a la parte privada, que también tiene terribles problemas porque... Todo eso lo has estudiado acá, ¿no? La parte privada también. En Mendoza. Ajá. En Mendoza. En Mendoza sí. La parte privada, por ejemplo, no tiene sus hospitales propios, que deberían tenerlos. A no ser OSEP, que ahora está creando este lugar. Pero los demás terciarizan. Es decir, vos vas a tal consultorio y nosotros te hacemos la cobertura. Pero realmente tendrían que tener su hospital propio. Y no es así. Es un problema de la parte privada, la parte pública, en el cual hay casos en otros lugares del mundo, en el cual, por ejemplo, el sistema canadiense o el sistema inglés, que funciona bastante bien, porque tuvieron, en el caso de Inglaterra, guerras, tenían los NHS, los National Hospital Service, en el cual el Estado subvenciona a los privados para realizar atenciones de salud, ¿bien? Y llegan a un extremo, ¿no? Llegan a un extremo grande en el cual si el paciente no puede ir a su casa, hasta le pagan el taxi. Pero bueno, esos son anécdotas, no están así, no están así. No todo es tan color de rosa. En este estudio que has hecho, ¿cómo ves la salud pública en general? Si comparas con el mundo, Argentina, Mendoza. Y bueno, el gran problema que tiene la salud, y lo va a tener siempre, es la población y superpoblación que va a empezar a generarse. Y la parte educacional es muy terrible. El crecimiento demográfico es en todo el mundo igual. El crecimiento demográfico en todo el mundo, en ciertos lugares que se va estancando. Argentina, cada vez la pirámide poblacional se va achicando. Cada vez se va achicando más. ¿Bien? Y nos va a llevar a un momento en que vamos a llegar a un momento como Europa, en el cual se llama urna fúnebre, en el cual está estancada. Entonces la parte activa, que sería la parte del medio, no va a poder sostener a los viejos y a los niños. Entonces es un gran problema. Estamos en un gran problema de, por ejemplo, gobernar para poblar. O poblar para gobernar, es lo mismo, digamos. Tenemos un gran problema ahí, y con la parte nutricional estamos muy abajo, y cada vez va a ser peor porque los alimentos industrializados,
y la creación de ciudades alejadas del campo, el campo dejado de lado, la industrialización de los campos que cada vez van a requerir menos mano de obra humana y cada vez más robotización, utilización de pesticidas y demás, es un gran problema. Y con esto se van a generar nuevas enfermedades. ¿Qué pensás de la soja, Pablo? La soja es un desastre, porque produjo grandes ganancias, pero empobrece a los suelos terriblemente. Además vos tenés que fijarte en el cual las inundaciones, si ustedes van para Buenos Aires, es terrible la cantidad de inundaciones. Y eso es gran parte a la sojización y plantas, a los monocultivos, y no a la plantación de árboles, arboledas, bosques y demás, en combinación con... Pero esto sucede en todo el mundo, ¿no? Sí. Y esto también acarrea problemas como, por ejemplo, cambio climático y demás. Vos decís, cambio climático, ¿por qué será? ¿Y cómo por qué será? Por el comportamiento humano ha sido desastroso. Ha sido desastroso. Las raíces sostienen el agua y consumen agua. La soja consume muy poca agua, produce desastres en el suelo, los empobrece totalmente. Después el barbecho no se cumple, es decir, el periodo en el que la tierra tiene que estar un poco reposando para luego ir rotando los cultivos. Ya no te encontrás esos caminos llenos de girasoles, ya cambió el camino de Mendoza a Buenos Aires. La soja, ¿y por qué? Y porque es una gran demanda, es una fuente proteica impresionante. Se la venden, por decir, a China. ¿Por qué? Porque producen un alimento increíble para animales y demás. Es muy interesante la soja por la cantidad proteica que tiene. Pero bueno, si vos decís en los centros de salud, porque a nosotros nos hacían investigar, ¿no es cierto? Le decís, coman soja. ¿Y cómo va a comer soja? Si las personas que tienen bajos recursos para calentar o obtener algo como si fuese un poroto, porque así es la soja, ¿no es cierto? Por si no la conocen, se debe calentar mucho tiempo o se debe dejar reposar en agua. Imposible, si lo hace no hay gas. Gente, no hay no hay agua. gas, empezando porque no hay gas. O el gas está muy caro. Sí. A ver, hay, pero Sí. está caro. Sí. Pero lo tenés que calentar 3, 4 horas. Y yo mismo lo he hecho Sí, para ver si sí, es verdad o no. sí. Y sí, es verdad. No le puedo decir cómo es soja si no hay gas, claro, no hay recursos. Claro, no hay recursos. Entonces, después tenés, y lo estaba viendo recién antes de venir para estudiar, esto estaba valorizado en dólares. Decían, 3, 4 manzanas, 1,50 de euro o dólar. Pero la bolsita de paquete de galletas me salía 80 centavos de dólar o euro. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra comida seca, que es lo que se llama comida seca. ¿Ah? Se compra la galleta. Compra la galleta, porque cree que le va a rendir más. Y es verdad, le rinde más, pero no produce la nutrición que va a producir la fructosa. Sí. Porque es dentro de la glucosa, dentro de los hidratos de carbono, tenés fructosa, bueno, tenés distintos de origen vegetal o animal. ¿Bien? Entonces después tenés hipercolesterolemia, grasa, litio en el cuerpo, mala distribución de la grasa y de los hidratos de carbono. Y vos decís, bueno, estamos mal, estamos en el horno. Y son marcadores de patologías todos esos. Socioeconómico, como te decía, lo de las bolsitas chiquitas, bueno, eso ya es un marcador socioeconómico, de que está mal la cosa. Va a ser difícil salir, ¿eh? No es difícil salir. Lo que sucede es que deben haber políticas públicas de regulación, porque los gobiernos, en realidad, no deben hacerse cargo de todo. El gobierno, yo le digo pobre gobierno, no debe encargarse de todo, porque realmente el sistema económico que tenemos no está hecho para que eso suceda, sino también para que las empresas privadas se desarrollen y puedan desarrollarse. Hoy las empresas privadas o un particular, una persona particular que quiere trabajar sin depender del gobierno, le es casi imposible,
porque le están sacando un 40, a un 60, a un 70% de los ingresos que se va en impuestos. Todo impuesto, y no pueden desarrollarse. ¿Comprendés? Y además, bueno, dentro de los impuestos... Son decisiones políticas, entonces. Son decisiones políticas en el cual no se ponen de acuerdo con los privados. ¿Ven? Entonces hay muchas restricciones políticas. Además de que el sistema político es inmenso, es un monstruo. Cada vez va a ser más monstruoso si no seguimos en una tendencia... cada vez va a ser más monstruoso el sistema político. Y el sistema político encima con remuneraciones increíbles y unas veletas, ni hablar, de las empresas, de las multinacionales. Tema muy actual, ¿no? De las multinacionales que exigen y exprimen a los gobiernos para que consuman sus productos. Muy bien. Pablo, te agradecemos por haber venido, ha sido muy interesante. Muy complejo, realmente. Muy interesante la charla. Sí, te agradecemos por haber venido. Bueno, dale. Gracias, Pablo. ¿Quién nos acompañó, Juancito? Con nosotros Pablo María Peralta Lorca, hablando un poquito sobre este tema y su opinión a propósito de un trabajo de investigación que ha realizado con la obesidad o la malnutrición, en su palabra también, pasaba por aquí por Kilómetro Cero en Dial Radio.